de Dios. A ver, han escuchado, han leído en los periódicos, ¿verdad? Tengo personas aquí en la rama de la química. ¿Hay aquí químicos? Colegas, sí, Héctor, que te cuide. ¿Algún otro colega? ¿Sí? Ajá. Otro colega, qué bueno. ¿Hay algún físico? Físico nuclear, muy bien. No nuclear, pero físico, qué bien, qué bien. ¿Alguien que esté interesado en la cuántica? Francisco, químico, no digan que no vi tu mano. Dios te bendiga, Francisco. ¿Habrá alguien más? Ah, muy bien, sí, ya lo había visto, ¿cómo no? Y por allí también, claro que sí, mi hermano. Pues qué bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, rápido la pueden hacer, aunque vamos a dar un espacio al final para aclarar las dudas. A pesar de que la presentación es bastante técnica, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y vamos a dar un trasfondo. Ya empezaron a ver los muñequitos, todavía no es hora de ver los muñequitos, ¿no? Se ha creado mucho revuelo, hay mucha conmoción. ¿Ustedes pueden ver bien la pizarra, la proyección? Quiere decir que estoy más delgado que el pastor Sebastián, porque con Sebastián aquí ustedes no veían. Okay. Bien, entonces vamos a estar tocando el tema de la partícula de Dios, que se ha estado escuchando de eso en los periódicos, en la prensa. Realmente tuvo mucho boom, el auge fuerte fue cuando, en verano pasado. ¿Recuerdan el verano pasado? Eso fue para el 4 de julio del verano pasado. Ah, ok, pues dame la mano, pero ellos dijeron que veían bien. El problema era tú, Sebastián. Ok. Sí, me siento más cerca, muy bien. Escucharon para el 4 de julio, se hizo un anuncio muy grande y la gente estaba diciendo que habían conseguido una partícula que probaba que Dios no existía. ¿Recuerdan? Pero no se trata de tal cosa, no se trata de eso. Vamos a ver qué es realmente el tema y vamos a tratar de mirarlo de la justa perspectiva, ¿no? Y ya sí podemos ver la caricatura. En la caricatura vemos a un científico muy emocionado mirando a través de un microscopio y arriba dice Eureka, pero también hay otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra? Hosana. Ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Una palabra que hebrea, ¿verdad? Es una gloria a Dios, ¿verdad que sí? Hosana. Los científicos han descubierto the God particle. Si fuéramos a traducirlo como está, sería la partícula Dios, porque no hay una apóstrofe S. Si pusiéramos el apóstrofe S, sería la partícula ¿qué? De Dios. Curiosamente, si usted mira en español, hemos hecho otra traducción y usted pone en Google la partícula Dios y no aparece tanta información que si pone la partícula de Dios. Nosotros en español hemos cambiado la connotación. Me gusta más la partícula de Dios, porque todas las partículas y toda la materia, ¿a quién pertenecen? A Dios. Eso me hace mucho más sentido. Sin embargo, en inglés, la intención era que se endiosara a la partícula, una partícula Dios. ¿Y qué es una partícula? Es un pedazo minúsculo de materia. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia del Habla Española. Un pedazo minúsculo de materia. Ahora, viene la gran pregunta, ¿qué es minúsculo? ¿Qué es pequeño? Pero pequeño es algo relativo. Si nosotros ¿contra qué nos vamos a comparar? ¿Y qué es materia? Ah, bueno, nos han enseñado en la ciencia que materia es algo que ocupa espacio y tiene peso. Yo creo que esas definiciones también van a cambiar. Así que vamos a tener que ir con una mente en blanco con estas cosas. Bien, bueno, aquí este hombre está mirando y hay algunos que preguntan, ¿a qué pregunta si es americano? Si la partícula es americana. El otro dice qué dice acerca del matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? El otro dice qué dice acerca de las oraciones en las escuelas. Y el otro pregunta, dice algo acerca del aborto. Y esta pregunta es interesante. ¿Se creó hace 6.000 años atrás? ¿Por qué? Por la creación. Nosotros entendemos que la Tierra, por lo menos el hombre sobre la Tierra, no lleva tanto tiempo, lleva como unos 6.000 años, de acuerdo con la teología. Sin embargo, el científico tranquilamente le dicen que váyanse, no molesten. Sí, tú me puedes molestar, no mucho. Más cerca de la luz, claro que sí, vamos más cerca de la luz. Sí. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Y estamos bien? Muy bien. No quiero dejar este grupo fuera. Bien. Entonces el científico simplemente dice, pues,
A él no le interesa que nada de eso. Me llama mucho la caricatura porque realmente hasta cierto punto expresa lo que quisiera mencionar en esta tarde. Vamos a contestarnos algunas preguntas. Y las preguntas que están sobre el tintero son: ¿qué es esta partícula? ¿Verdad? ¿Qué es esta partícula? ¿Por qué tanto interés en ella? ¿Por qué los científicos han puesto tantos recursos en este proyecto? Medio siglo de trabajo buscando una partícula. Es como buscar el eslabón perdido en la biología. Algo así. Esa es la analogía con esta partícula, porque se ha puesto tanto y tanto esfuerzo. ¿Por qué se le llamó así? La partícula Dios. Y acá en los hispanoparlantes le decimos la partícula de Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones científicas, teológicas, sociales del descubrimiento de esta partícula? Porque hay algo detrás. ¿Por qué tanta energía? ¿10.000 millones de dólares ustedes piensan que es mucho dinero? Yo creo que sí, para conseguir una partícula que no se ve. Sí. Ahora, ¿este descubrimiento puede ser utilizado para probar que Dios no existe? Vamos a ver y a tratar de contestar algunas de estas preguntas. Ahora, para tratar de contestar estas preguntas tenemos que entrar en un poquito acerca de cómo se comporta el átomo y qué es esta partícula. Para hablar de esto tenemos que tocar un poquitito, y me gustaría que no se me asustaran cuando hablamos del átomo, pero me gustaría tocar lo que tiene que ver con el desarrollo de la teoría atómica, para que estemos claros, tranquilos, porque si empezamos con el principio pues estamos más tranquilitos. Vamos a comenzar con el paso número 1. ¿Qué es el átomo? ¿Y quién definió por primera vez el átomo? Bueno, ustedes saben que los griegos han tomado una parte muy interesante en el desarrollo de la ciencia, ¿verdad que sí? De Grecia nos llegan muchos términos científicos. ¿Cómo se llama la persona que trabaja con el corazón? Cardiólogo. Cardiólogo. ¿Sabe que en griego la palabra corazón es cardio? Y logo es palabra, o palabra un palabrero, alguien que estudió y que conoce y puede hablar acerca de qué? Del corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Otro nombre interesante, sistemas neumáticos. ¿Qué es neuma? Aire. Así que los sistemas neumáticos están compuestos, ¿verdad? Porque tienen aire. Pediátrico. ¿Qué? Pedofilia, viene de niño, ¿verdad? O sea, la mayoría de las palabras que nosotros utilizamos en la ciencia vienen precisamente del griego. Los griegos aportaron mucho en todo lo que tiene que ver con la filosofía y el pensamiento humano. Ahora, este caballero, Demócritos, eso está escrito en griego allá arriba: delta, eta, mu, omicron, kappa, rho, iota, tau, omicron y sigma. Demócritos, así se llama el hombre. Para el 400 a.C. existió discípulo, no, este no, el próximo sí, pero el padre de él, ustedes quizás no lo conocen muy bien, pero se le llamaba el filósofo que se sonreía. Ahí no tiene mucha sonrisa, pero era un filósofo que se sonreía. Dice que todas las cosas estaban compuestas de unas partículas diminutas, ¿verdad? Indestructibles, de materia pura, que se mueven para siempre en el espacio vacío, y que los átomos de la misma materia, aunque difieran en forma, aunque difieran en tamaño, en la secuencia y en la posición, pues son de la misma materia. ¿Okay? Ese fue el primero que acuñó la palabra átomo. El primer nombre átomo lo desarrolla él, la palabra la acuña él. ¿Y de dónde acuña la palabra átomo? Bueno, la palabra átomo viene del griego el prefijo a quiere decir que no, quiere decir no, ¿ok? Por ejemplo, usted conoce a una persona que no se mete en la política, es un apolítico. Una persona que no le interesa el sexo es un asexual, ¿correcto? Algo que no tiene forma, amorfo, ¿verdad? Una persona que no cree en Dios, ateo, porque ateo es ¿qué? Dios, muy bien. Una persona que no tiene ley, que no sigue ley, un inicuo. Es un inicuo. Y usted busca en griego y dice que anomo. Ese es el término para inicuo. Una persona que no tiene ley. Se manifestará aquel inicuo, aquella persona que no cree que en la ley de Dios. ¿Okay? Bueno, pero no es teología, aunque sí vamos a salpicar algunas cositas, ¿no? La palabra a o el prefijo a quiere decir que no, y tomo quiere decir que se divide. O sea, átomo quiere decir que no sé qué.
que no se divide, exactamente, no se puede dividir, no se puede cortar en pedazos inferiores. Así que todo lo que es del mismo elemento, ese es un átomo y no lo puedes fraccionar. ¿Okay? Ese era su concepto. Y me gustó, está interesante, pero tenemos que entender que para aquel entonces la tabla periódica estaba compuesta de algo como eso. Los químicos, la tabla periódica de los elementos, la conocemos, ¿verdad? 100 y tantos de elementos. Ahora, eso que están viendo ahí en pantalla, era la tabla periódica de aquella época. ¿Cuántos elementos hay ahí? 4 elementos. El aire, el fuego, la tierra y el agua. Eso era para ellos. Y este hombre comenzó a desarrollar esta teoría del átomo, de esa partícula indivisible. Sin embargo, no duró mucho tiempo cuando un filósofo de más reputación que él, que ustedes lo conocen muy bien, Aristóteles dijo, lo siento, yo no creo en la teoría de los átomos. ¿Por qué no? Porque eso es ponerle restricción a los dioses. Acuérdense que los griegos estaban muy influenciados por esa teología griega, esa mitología de los dioses, etc. Y dice que si los dioses quieren dividir un elemento en algo más pequeño que el átomo, lo hacen. Yo creo que no está mal. Ponlo en singular y está bien. No los dioses, pero si Dios quiere, ¿verdad? Conocemos a Aristóteles, discípulo de Platón, discípulo de Platón, y también fue maestro de Alejandro Grande. ¿Conocen a Alejandro, verdad? Pues ese es el Aristóteles que estamos hablando. Y ese hombre tenía tanto poder, tanta credibilidad, que pasaron 2000 años antes que alguien se atreviera a refutar lo que el hombre había dicho. Eso es tener un standing y reputación. Este caballero fue el mismo, no olviden, que dijo que la araña era un insecto con 6 patas. El mismo hombre que dijo que la araña era un insecto con 6 patas. ¿Cuántas patas tiene la araña? 8 patas. Y no fue hasta el siglo XVIII cuando un francés de apellido Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, se decidió a disectar una araña y cortar las patas y decir que Aristóteles estaba equivocado. Pero pasaron 2000 años. ¿Saben cuánto tiempo tuvo que pasar para que dijeran que el átomo no era como lo decía Aristóteles? Dicho sea de paso, Aristóteles hablaba de las mismas especies. Los murciélagos y los pájaros son de las mismas especies porque los dos vuelan. Esa era la clasificación de Aristóteles en ese momento, la taxonomía que él utilizaba. Pero muy bien para la época. Y lo que quiero también demostrar es lo siguiente, mis amados. A veces tenemos un cuadro de referencia en una época, y en esa época pensamos que eso es lo último, pero cuando el tiempo pasa descubrimos otras cosas y vemos que no es como pensábamos. Y eso es lo que quiero poner en la mente de ustedes en este momento. Pero puede ser alguien con una reputación. Si lo dice Albert Einstein, hay que pensarlo 2 veces, ¿verdad que sí? A ver si es bueno, porque se parece que si lo dice Einstein es cierto. O si lo dice Stephen Hawking, hay que ver que Stephen Hawking lo dijo y vamos a creerlo. Hay que tener cuidado porque el tiempo pasa y a veces las cosas no son como se pensaban. No fue hasta el año 1803 que John Dalton empezó nuevamente a redescubrir el átomo. John Dalton dijo que los átomos son unos objetos esféricos, cada uno de un elemento distinto representado por un diferente tipo de átomo que tiene una masa distintiva y que los átomos no se pueden dividir. Ahora retoma el concepto del átomo de quién? De Demócrito. Muy bien. Retoma el concepto del átomo de Demócrito, que había sido enterrado a través de los milenios. Ahora, tenemos mucha herencia griega. Toda la Edad Media fue también capturada por los griegos y las ciencias no avanzaron mucho. Lo conocemos, ¿verdad? Todo lo que pasó en la Edad Media. 300 años antes de Cristo hasta después, y todavía hasta el 1800 y tantos es que vienen a tocar este asunto nuevamente. Este hombre, pues, ahí están las esferas que ven al fondo. Esas fueron las esferas que él utilizó, una foto de las originales que usó John Dalton para establecer su modelo atómico. Pero el modelo atómico no quedó ahí con Dalton. Apenas puso el primer bloquecito en la era atómica moderna. Luego vino un caballero, Sir Joseph John Thomson, un poquito después, y dice, ok, los átomos están compuestos de partículas pequeñas
que son la misma pero de diferentes tipos de átomos, ¿ok? Y que estas partículas están cargadas negativamente, y esas partículas cargadas negativamente, ¿cómo le llamó? Electrón. Y que el átomo es neutral porque los electrones están incrustados en una esfera positivamente cargada. Ahora, ya el concepto átomo lo perdimos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está diciendo que existen partículas y habla del electrón, que fue el primer leptón en ser descubierto, y ahorita más adelante vamos a hablar de qué son los leptones, etc. Ahora bien, él establece el término electrón. Es curioso, noten cómo aquí la religión influye muchísimo. El término griego es electrón, que quiere decir formado por el sol, ¿okay? Y que fue conectado con el dios sol Helios, uno de los títulos que se le dio a Elector or Awakener, el que te despierta, ¿no? Porque por las mañanas, ¿quién nos levanta? Nos levanta Dios, pero ellos dicen que te levanta el sol. Bueno, de acuerdo con la mitología griega, Helios tuvo un hijo que se llamó Hegel, y este fue muerto, y las hermanas lo endecharon, o sea, lloraron por él, y entonces eventualmente se convirtieron en álamos. Y cuando tú le das un corte a cualquier árbol, especialmente el álamo, él va a botar una resina, ¿correcto? Es decir, que son las lágrimas de esas mujeres que estaban llorando a su hermano. Y que esa resina, y quiero decirles esto, la resina tiene ese color ámbar, y cuando usted la frota, ella coge carga fácilmente, toman estática fácilmente. Y de ahí vienen entonces asociando al electrón, porque son las lágrimas de las hijas del dios Sol, y entonces se cargan negativamente. Bueno, estaban negativamente cargadas porque estaban llorando, ¿verdad? Estaban llorando a su hermano. Bueno, después, ¿qué pasó? Vino Ernest Rutherford en el año 1911 y dice, bueno, los átomos, dicho sea de paso, quiero resaltar esa gráfica antes de la Rutherford. En esa gráfica los electrones están metidos dentro de ¿qué? De la esfera, ¿okay? Pero el modelo atómico, ¿están metidos dentro de la esfera? No. Entonces vino Rutherford y dice, no, la cosa no funciona así. Los átomos tienen una carga positiva en el centro que contiene la mayoría de su masa, pero la mayoría de la masa del átomo es vacío, porque alrededor del átomo, ¿qué orbitan? Alrededor del núcleo, los electrones, alrededor del núcleo, perdón. Y el núcleo está compuesto ¿de qué? De carga positiva, y la carga negativa está girando alrededor. Y entonces ahí vemos una imagen que más o menos nos dice cómo era que él visualizaba el átomo. Pero entonces la cosa cambia luego un poquito después. Primero del siglo XX, mis amados, fue algo tremendo, porque se hicieron muchos descubrimientos en la ciencia, especialmente lo que tiene que ver con el átomo. Dice que los electrones, este hombre caballero Bohr, Niels Henrik David Bohr, este individuo que recibió el premio Nobel de la Física en el año 1922, una mente privilegiada, dice que los electrones se permiten moverse en ciertas órbitas o trayectorias, y cada órbita tiene un nivel de energía asociado. Y que cuando los electrones instantáneamente cambian de órbitas, también cambian su nivel de energía. Ya está introduciendo unos conceptos de cuántica, porque está poniéndole cantidades o escalones, y no pone a los electrones a moverse como moscas alrededor del bizcocho, ¿verdad? No lo pone de esa manera. Así que ya pone un poco más de orden en las órbitas de los electrones. Después viene un hombre que me dio mucho dolor de cabeza en química física. Sí, usted, Schrödinger, ¿verdad que sí? Los químicos están conmigo. Cuando estuvimos resolviendo, ¿cuántas veces teníamos que resolver esa ecuación de Schrödinger para determinar la energía? Y SI es igual a HSI, ¿recuerdan? Y teníamos que buscar el hamiltoniano para que me diera la Eigenfunction y Eigenvalue y etcétera. Perdónenme. Me toqué la fibra de algunas personas, disculpen. Pero eso simplemente lo mencioné para algunos químicos físicos que lloran igual que yo este asunto de lo que es el cálculo de las energías en los orbitales moleculares. No estaba fácil la cosa.
Bueno, pero ahí ese hombre caballero, él trajo una teoría muy interesante y trajo unas ecuaciones para calcular la energía. Ahora no simplemente decimos hay energía, ahora podemos ¿qué? Hacer un cálculo matemático de orbitales y de ecuaciones un tanto complicadas, un poco de ecuaciones diferenciales y podemos resolver el asunto. ¿Okay? Luego entra en juego otro caballero, Heisenberg, 1927. Heisenberg establece lo que se conoce como el principio de incertidumbre, ¿verdad? Puedes conocer la posición, pero no puedes conocer la velocidad. Una o la otra, porque el observador te va a alterar lo que tú estás viendo. ¿Okay? Claro, porque estás haciendo mediciones y estás irradiando y estás obteniendo información. Si la voz de él no sale, sí, claro, pero él me está diciendo, aquí el caballero me está diciendo por qué, pero su voz no sale. Yo digo claro, pero mi claro viene porque sí, porque la energía con que irradias para obtener la información te altera lo que estás mirando. ¿Okay? Bueno, pero ese muchachito se codió entre los grandes, Heisenberg, con sus principios de incertidumbre, y habla acerca de lo que se conoce como una nube de electrones en el modelo cuántico. Y entonces ahora tenemos algo como esto. Pero vamos a saltar rápidamente a algo que ustedes conocen y recuerdan con mucho cariño. Hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ustedes siguen por ahí para allá. Y si nos inventábamos oraciones para aprendernos, la verdad, y canciones y todo lo demás. Y ahí nace la tabla periódica de los elementos, como nosotros lo conocemos, y las familias de elementos. Y aquí nosotros éramos felices. Bueno, algunos. Porque trabajábamos con los elementos, con la tabla periódica. Uno miraba la tabla periódica y con la posición en la tabla uno podía saber. Allá tenemos al sodio en aquella esquina, en el número 11, con un peso atómico de 22,99. Y aquí tenemos a cloro en el número 17, con un peso atómico de 35,45. Este quiere parecerse a argón, por lo tanto, ¿qué hace? Gana un electrón para parecerse a un gas noble que completa el octeto. Aquel amigo sodio pierde un electrón para entonces parecerse a neón, y entonces cloruro de sodio se forma en lo que conocemos como sal, ¿verdad? Y ya pues podemos predecir algunas cositas. Y la química de carbono, que es preciosa, con superorbitales híbridos sp3, y por ahí uno seguía, ¿no? Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el ámbito de la química como la conocemos. Somos felices y podíamos vivir con esto, pero el mundo cambió. No quedó ahí. Hemos sintetizado más compuestos, sí, no, pero no por eso. No porque se hayan sintetizado más elementos, no por el hecho de que, sino porque se ha descubierto que hay todavía más materia diminuta que compone esto que nosotros estamos mirando. Vamos a presentar a un caballero que tuvo que ver mucho con esto, James Chadwick, 1932. Confirmó la existencia de ¿qué? Del neutrón, ¿verdad? Y ahí hay una cosa interesante. Ahí ustedes están viendo tres bolitas, ¿verdad? Una bolita violeta con una U, ¿correcto? Que está enlazada a una bolita roja con una D, que a su vez están las dos enlazadas a una bolita o esfera verde con una D. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Saben qué son esos? Esos son quarks. Quarks, partículas subatómicas, los quarks. Ese azul es porque se llama así, que es un quark azul, y la U viene de up, que está para arriba, upward, está downward, así que tiene un upward blue con un downward red y un downward green. ¿Okay? Pues así se compone lo que él conoce como el neutrón. El neutrón está compuesto de eso. Espérate, ¿cómo que el neutrón? Pero dijimos que, de hecho no lo dijimos, ahora lo digo. El protón y el neutrón estaban en el núcleo, ¿correcto? Y alrededor están girando ¿qué? Los electrones. Pero existen también unas partículas que componen tanto a los protones como a los neutrones, que se llaman quarks. Bien. Y ahora también existe otro concepto que, aunque no necesariamente toca directamente lo de la partícula que vamos a estudiar ya mismo, sino que voy a hablar del concepto antipartícula. Las antipartículas componen lo que nosotros conocemos como la antimateria. Y esto no es teoría, esto es comprobado.
Las antipartículas tienen la misma masa que las partículas ordinarias de materia, pero tienen la carga opuesta. ¿Okay? Por ejemplo, noten lo que tengo aquí a mano izquierda. Aquí a mano izquierda yo tengo ¿qué? Un electrón, ¿verdad? Esa E con esa rayita negativa es un electrón y está apuntando hacia arriba el momento magnético de ese electrón. Voy a hablar un poquitito de esto para que tengamos esto claro. Cuando tienes una partícula cargada en movimiento, creas un campo eléctrico, un campo magnético, también un campo electromagnético, ¿correcto? Si gira de esta manera, el campo, si gira, digamos, a favor de las manecillas del reloj, el campo entonces es hacia arriba. Si giras en contra, entonces el campo es hacia abajo. Exacto, la ley del tornillo, por la mano derecha. Este es el concepto que, dicho sea de paso, es importante, y es tan importante, lo hemos utilizado muchísimo. ¿Por qué la gente quiere estudiar esto de la partícula de Dios o el bosón de Higgs? Porque en la medida en que el hombre entiende cómo se comporta la materia y comprende las ecuaciones que gobiernan las fuerzas y que gobiernan la operación de la materia y cómo gobierna el universo, ¿verdad? Todas esas leyes que gobiernan el universo, podemos utilizarlas ¿a qué? A nuestro favor, ¿sí o no? ¿Por qué Newton revolucionó la historia con su mecánica clásica? Oye, la estamos utilizando para viajar, ¿sí o no? Podemos movernos. Hay las leyes de Newton dicen que todos los cuerpos se mueven en un movimiento recto a menos que una fuerza externa que lo haga cambiar de posición, ¿no? Y entonces tiene que la masa, o sea, usted tiene que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, ¿correcto? Y la aceleración es la velocidad entre la aceleración entre el tiempo, la velocidad entre el tiempo, ¿verdad? La distancia entre tiempo al cuadrado, y ahí pues esas ecuaciones nos ayudan. Entonces se habla acerca de la fricción y cómo minimizar la fricción y los aviones y la aerodinámica. Todo esto viene porque hay unas leyes de movimiento mecánico clásicos que fueron descubiertos en gran parte ¿por quién? Por Sir Isaac Newton. Pero también hay otros asuntos ahora en el mundo pequeño, en el mundo de los átomos, en el mundo de los electrones, que también si conocemos de esta información pueden simplificarnos la vida. Te voy a dar un ejemplo. Se sabe que cuando una partícula digamos que tienes así, como si fuera una pistola, tienes tres componentes. Tienes un campo eléctrico, tienes un campo magnético y tienes una fuerza. ¿Okay? Si tú tienes tres variables, utilizas tienes dos, la tercera se va a dar por añadidura. ¿Okay? Si tienes dos. Le voy a dar este ejemplito sencillo. ¿Ustedes han visto cómo funcionan los motores eléctricos? ¿Han roto un carrito que tiene un motorcito, todo lo que tiene motor, un abaniquito? ¿Qué hay ahí adentro? Cables enrollados, ¿y qué más? Y un imán. ¿Y por qué necesitas un imán allá adentro? Mira, el imán es la fuerza magnética, ¿correcto? Bien, te da una fuerza magnética. El cablecito o la bobina te da para que tú muevas los electrones a través del campo magnético. Tenemos un boligrafito por aquí, un marker, quiero mostrarte esto. Si yo tengo esto es una bobina, un cable eléctrico, y pongo un imán. El imán tiene un polo negativo y un polo ¿qué? Positivo. Vamos a poner otra bobina a este lado. ¿Okay? Ustedes saben que cargas opuestas, ¿qué hacen? Se atraen. Y cargas iguales, se repelen. Vamos a poner un eje de rotación aquí en el imán y vamos a rotar esto aquí. ¿Okay? Va a estar moviéndose. Cuando este cable de cobre, que tiene electrones al final en su última capa, disponibles para moverse, en la carga positiva está aquí, los electrones, ¿qué pasa? Son atraídos hacia el imán. ¿Ok? Y estos electrones son ¿qué? Son repelidos por el imán. Pero si yo pongo a girar ese imán, entonces, en un momento dado, esta carga negativa va a estar acá, y esta carga positiva va a estar acá. Y le va a estar diciendo, electrones váyanse, vengan. Váyanse y vengan. Lo mismo le está diciendo que a este otro lado. Así que los electrones están, voy corriendo al imán, me voy del imán. Voy corriendo al imán y me voy del imán. ¿Sí? Bien. Si yo tengo unos electrones que van y vienen, yo tengo una corriente ¿qué? Eléctrica. La corriente eléctrica en este caso va a ser alterna
se va a alternar positivo y negativo. ¿Por qué? Porque tienes el flujo de electrones hacia allá, negativo, flujo de electrones hacia acá, positivo. Y eso es lo que nosotros tenemos ¿en qué? En las casas. Ahora mismo nos estamos beneficiando de eso. Tenemos corriente ahí, ¿sí o no? Y tenemos corriente ahí porque alguien está moviendo un imán. ¿Dónde se está moviendo el imán? ¿En Palo Seco de aquí? ¿En Palo Seco? ¿De Cataño? ¿Qué hacemos para generar energía eléctrica? ¿Qué hacemos para eso? Quemamos petróleo. ¿Sí o no? Pero eso suena demasiado simple. ¿Para qué utilizamos el petróleo? Para fuego. Miren qué manera tan ineficiente. Usted pone petróleo, lo quema, tiene fuego, llena un recipiente gigante como si fuera una olla de presión que se llama caldera. Usted calienta esa agua de la caldera, la mantiene atrapada y va a salir por una válvula pequeña. ¿Ok? Piensen en una olla de presión. ¿Sale disparada qué? Sale disparado el vapor. Y entonces aquí vas a poner unas chapaletas para que cuando salga disparado el vapor, ¿qué haga? Mueva esas chapaletas, se mueve el imán y tengo ¿qué? Corriente eléctrica. ¿Vemos? Conociendo cómo funciona, podemos nosotros entonces obtenerlo para nuestro beneficio. Lo que nosotros tenemos en las baterías no es corriente alterna, es corriente ¿qué? Directa. Pero ustedes saben que los radios dicen AC/DC, alternate current y direct current, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay un botoncito que si lo vas a conectar, lo pones acá, y si le vas a usar baterías, lo pones en DC. ¿Bien? Hay miles de formas que puedes mover ese ¿qué? Ese imán. Molinos de viento es una, ¿correcto? Eso es lo que hace. El molino de viento, el aire, me mueve las aspas, y esas aspas tienen un imán en el eje que va a estar moviéndose y van a estar cargando unos capacitores que van a ser los almacenes de ¿qué? De corriente, baterías, y entonces luego la descargas. ¿Okay? Hay países como Venezuela que, a pesar de que tienen tanto petróleo, ellos no queman petróleo para producir energía eléctrica porque tienen ahí el río Amazonas, el Orinoco. ¿Y qué hacen? Lo represan, dejan caer ¿qué? El agua, y ponen unas aspas abajo, y el agua entonces mueve las aspas, y con eso es suficiente, energía potencial que la conviertes en energía eléctrica. Así que de esa manera es que nosotros nos beneficiamos. Y ese dice pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de la antimateria. Si el electrón se mueve hacia este movimiento, genera un campo eléctrico hacia allá. Pero si se mueve del otro lado, uno hacia abajo. Si se mueve hacia el otro lado, entonces tiene el spin opuesto y se le llama un positrón. Ya no es un electrón. ¿Bien? Y esa es la antimateria. Un positrón es la antipartícula del electrón, tiene un símbolo E positivo, porque entonces se está cambiando la polaridad de la carga, y se produce naturalmente en ciertos tipos de decaimientos radioactivos. El material radioactivo, esto ocurre. También se le conoce como, también tenemos los antiprotones, que sería un protón que normalmente tiene carga positiva, pero ahora tendría carga ¿qué? Negativa. Y eso sería la antimateria. La antimateria, por ejemplo, puedes crear, puede existir un átomo de hidrógeno, de antihidrógeno. En el átomo de hidrógeno que tú tienes, un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor. Pero si tú generas un átomo de antihidrógeno, ¿qué sería? Un positrón, ¿verdad que sí? Con el electrón con la carga, con un antiprotón, perdón. Un positrón y un antiprotón. De eso se trata la antimateria, y es importante que lo sepamos porque van a escuchar hablar de antimateria y van a escuchar un montón de cosas. ¿Alguien ha propuesto que los ángeles están compuestos de antimateria? ¿Sí? Hay quien dice, ok, son antimateria. O materia negra oscura que no se ve. También lo he escuchado. Eso sería otra cosa. No confundamos la antimateria con la materia oscura. No existe tal cosa, no son lo mismo, ¿verdad? Bueno. Luego llegó este caballero a aportar en la teoría atómica. ¿Y cómo aportó? Pregúntale a los japoneses, a Hiroshima y a Nagasaki si les gustó su aportación, por lo menos lo que se usó de lo que él hizo. Enrico Fermi se le llama el arquitecto de la bomba nuclear. Enrico Fermi
junto con Paul Dirac, ¿verdad? Utilizaron unas ecuaciones bien interesantes, un modelo estadístico que describía el comportamiento de partículas subatómicas y que seguían también el principio de exclusión de Pauli. Estos incluyen a los quarks, que hablamos ahorita, a los leptones, y le dije que el electrón fue el primer leptón descubierto, y luego vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y mientras sigan las ecuaciones de Fermi-Dirac, de Enrico Fermi y Paul Dirac, entonces son fermiones. Se le conoce a esa categoría de materia como fermiones. ¿Han escuchado de fermiones? ¿Han escuchado hablar del Fermi Lab, del laboratorio Fermi? Sí, claro. Pues sí, por Enrico Fermi. Luego viene este caballero, Wolfgang Pauli, y postuló la existencia del electroneutrino para la conservación de el momento angular y los decaimientos radioactivos. Y entonces estos dos caballeros, los dos fueron de origen, son de ascendencia judía, uno américo judío que sería Murray Gell-Mann, ese fue americano pero de ascendencia judía. En el 69 recibió el premio Nobel en física por su trabajo cuando consiguió estas partículas, y George Swine, que también fue un ruso, también judío, de ascendencia judía, y ellos postulan la existencia del quark como tal. A ellos se les atribuye, 69 tuvieron el premio Nobel por eso. Y aquí tenemos un protón y un neutrón, pero desde el punto de vista ¿qué? De partículas subatómicas. Ya ahora vamos a hablar de otro personaje importante en todo esto, porque ya estamos hablando de los fermiones, hablamos de los leptones, hablamos de los quarks, pero me falta un componente importante para poder hablar de la partícula de Dios. ¿Cuál es ese? El bosón. El bosón. Y para hablar del bosón, tenemos que traer a Satyendra Nath Bose. Bose, de ahí viene el bosón. ¿Okay? Murió no hace mucho, en 1974. Este muchacho, indio, digo indio porque viene de dónde? De la India. Muchas personas, a las personas que son de la India le dicen hindúes. No conozco la religión del hombre, no puedo decir que es hindú, ¿verdad? Porque hay un americano que puede ser hindú y puede haber un indio que sea cristiano, pero los que son de la India son propiamente indios. ¿Okay? Unos 15 años más joven que Albert Einstein, así que son más o menos contemporáneos, le hicieron unas aportaciones interesantes y consiguieron otra estadística diferente a la de Paul Dirac y Enrico Fermi. Y la estadística de Bose y de Einstein marca el comportamiento de las partículas subatómicas que conocemos como bosones en honor a Nath Bose. ¿Okay? Y ahora la tabla periódica de las partículas elementales se va configurando, de las partículas subatómicas, mejor dicho. Voy a mostrar lo que va a ser el futuro, o lo que está haciendo ya el presente, y dentro de poco, en lugar de estudiar la tabla periódica, estaríamos viendo una cosa como esta. Lo han visto, ¿verdad? Algunos, ¿no? Ya se está hablando de la tabla periódica de las partículas subatómicas. ¿Cuántas partículas subatómicas son? No se sabe. ¿Cuántas hay ahí? 4 por 4, 16, más el bosón de Higgs, 17, que no está aquí. Pero yo quiero que notemos algunas características interesantes. Todas las que están, todas las violetas y verdes son fermiones. ¿Okay? Todas son fermiones. Miren, me voy a acercar un poco más acá para poder mostrarles. Esto sería un up quark. A este se le llama un charm. Todos estos son quarks, todos los que son violetas son quarks. Y hay muchas palabras que se están acuñando para describirlos. Si siguen encontrando partículas, no sé qué va a pasar. Pero tengo el up quark y el charm quark y el top quark. Tengo el down quark, el strange quark y el bottom quark. Y todos estos son quarks, todos estos son leptones. Y el primer leptón descubierto, ¿cuál fue? El electrón. Pero también tengo el electroneutrino, el muon neutrino, el tau neutrino, el tau, el muon y el electrón. Estos son los mismos, pero ¿qué? Neutrinos. Ahora, noten todo lo que tiene que ver con fermiones. ¿Notan algo en común?
Miren en la tabla, por llamarle así, la tabla periódica de las partículas subatómicas. Notan que aquí está la masa, 2.4 megaelectronvoltios dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la masa. ¿Por qué esas unidades de masa tan extrañas? No son libras, ni kilogramos, ni gramos. ¿Por qué esas unidades tan extrañas? Son tan pequeñitas que no las podemos poner en una balanza. Y como no las podemos poner en una balanza, utilizamos una ecuación interesante que un amigo de ustedes la desarrolló hace un par de años, que dijo que la energía era igual a ¿qué? A la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Te acuerdas de esa ecuación? Albertito, ¿verdad? Gracias. Y para que no me mueva tanto. Albertito tiene esa ecuación. Si yo despejo para ¿qué? Para masa, ¿qué tengo? ¿Entre qué? Así que las unidades de masa de esas partículas que se mueven a la velocidad de la luz, yo puedo ¿qué? Buscarla de esta manera. Sé esto y calculo la energía, sé la energía, la mido, entonces sé que se está moviendo a la velocidad de la luz y ¿qué hago? Pues expreso la masa en energía dividido entre el cuadrado de la velocidad de la luz, despejando la ecuación de Einstein para la masa. Quiere decir que ahí tengo megaelectronvoltios, que eso es unidad de ¿qué? ¿De qué? Mega quiere decir 10 a la 6. Electronvoltios, unidades de energía, dividido entre ¿qué? Entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Bien. Esto próximo es la carga. Lo próximo sería el spin, que es el giro, y entonces ese es el nombre. Nosotros empezamos hablando del nombre. ¿Notan algo en común en los fermiones? A ver. Que los spin, ¿qué son? Un medio, o sea, todos los fermiones tienen un spin de un medio, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa en esta categoría de aquí que no la he mencionado? ¿Cuáles son esos? Los bosones. Esos son los bosones. Que aquí no está el bosón de Higgs. Y ahorita voy a hablar de la importancia del bosón de Higgs. Aquí tengo los bosones. El primer bosón que tengo allá arriba, ¿cuál es? El fotón. Y luego tengo ¿a cuál? ¿Cómo se llama ese? Gluón. ¿A qué le suena gluón? A pega. Glue. Sí, por eso viene el nombre gluón. Porque es el bosón responsable de mantener unidos los protones en el núcleo. Si los protones tienen carga positiva ambos, ¿qué pasaría? No podrías tener dos juntos a menos que hubiera una pega entre medio. Un bosón, que se le llama gluón, que se encarga de unir a dos protones que tienen la misma carga. Pero vamos a dejar a los bosones quietos por el momento. Ya sabemos que esos son los fermiones que siguen la matemática de Paul Dirac y de Enrico Fermi, y estos siguen las ecuaciones de Einstein y Matt Bode, ¿correcto? Aquí, ¿cuál sería el spin? 1, 1, 1 y 1. ¿Okay? Ahora, en los quarks, ¿notan algo característico en los quarks? En los violetas. ¿Algo característico en ellos? 2/3. Aquí está en términos de carga, 2/3 positivos todos estos y 1/3 negativo toda esta familia que está acá, esta línea que está aquí. Ahora bien, ¿notan algo en los leptones? Estos todos son ceros y estos son todos ¿qué? Negativo 1. ¿Y notan algo interesante aquí? En los gluones, en los bosones. 0, 0, 0, pero 1, 1, 1, 1. Este es el denominador común. ¿Qué? Que tienen un spin de 1. No tienen spines de fracciones. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Hasta el momento esos son los que se han encontrado, los que se han puesto su categoría y que son los que son, ¿verdad? Bien. Pero la cosa no se queda ahí, mis amados. También, como dijimos que habían antipartículas, ahora también tenemos que antimateria de los quarks. Tenemos imagen de espejo de ellos. Y se complica el asunto, ¿verdad? Bueno, yo no quiero complicarle mucho el asunto, pero sí tengo que hablar de la importancia del bosón de Higgs, que para eso es lo que vivimos hoy, ¿sí? Porque si no nos alejamos mucho del bosón. Para entender este asunto del bosón de Higgs,
tenemos que hablar un poquito acerca del modelo estándar. El modelo estándar de fuerzas, ¿ok? Para poder explicar las 4 fuerzas que gobiernan el universo, tenemos que buscar, por ejemplo, ahorita el gluón, que el gluón explicaba cómo era que había esa fuerza entre los dos protones, ¿verdad? Hay 4 grandes fuerzas que gobiernan el universo. Estamos hablando de las fuerzas electromagnéticas, de las fuerzas débiles, de las fuerzas fuertes. Están categorizadas de esa manera. Y la fuerza de la gravedad, que, dicho sea de paso, el modelo estándar no explica. El modelo estándar que vamos a hablar hoy no explica la fuerza gravitacional, pero sí explica las demás fuerzas, ¿ok? Las otras 3 fuerzas. Las 4 fuerzas dijimos que era la gravedad. La fuerza de gravedad, toda la materia ¿verdad? Toda la materia por su masa se atrae ¿qué? Una a otra, ¿no? Bien. Las fuerzas electromagnéticas, estamos hablando de electricidad, de magnetismo, y estamos hablando de partículas que están eléctricamente ¿qué? Cargadas. Muy bien, lo explicamos, vimos los electrones, etcétera. Ahora, las fuerzas fuertes, estas fuerzas son las que mantienen unidas a los neutrones y a los protones juntos, y a pesar de que tienen ¿qué? Cargas iguales. Y ahí salieron ¿qué? Salió el gluón, por ejemplo. Y las fuerzas débiles, que vienen como resultado del decaimiento de material radioactivo. Ahí tenemos también a los leptones, de los cuales ya hablamos, pero no voy a entrar ya en esto, sino quiero presentar a un crew de investigadores, esos que están allí, Tom Kimball, Gerald Duranic y todos esos nombres extraños que son un poquito difíciles, pero aquí tengo un caballero. ¿Cómo se llama ese caballero de ahí? Peter Higgs. Peter Higgs. Vamos a hablar de Peter Higgs. Ese es Peter Higgs. Nació el 29 de mayo de 1929, es un británico, un físico teórico, profesor emérito de la Universidad de Edimburgo. Este caballero dijo, tiene que existir un bosón. Y escuchen esto porque aquí viene la parte interesante. Para poder explicar todo este modelo, él dice, hay un bosón que da existencia o masa a las cosas. Si tengo una carga moviéndose, una carga negativa, un electrón, me genera un campo eléctrico, y si tengo un bosón moviéndose, me crea un campo ¿qué? Bosónico. ¿Okay? Tiene que existir, dice él, un bosón que se mueva y al moverse genere un campo bosónico, de manera tal que cuando pasa digamos un fotón o una partícula sin masa, adquiera ¿qué? Masa. ¿Estamos viendo la implicación de esto? Él está diciendo, él está explicando cómo surge la masa de la no masa. Pero hay algo interesante aquí, porque el mismo bosón de Higgs tiene que tiene masa. ¿Alguien dijo algún chiste? ¿Alguien una vez dijo un chiste de una persona que Satanás quiso hacer igual que Dios y empezó a tomar polvo para ser un ser humano? Y que Dios le dice, no, así no, usa tu propio polvo. Bueno, otra vez, este caballero dice que existe un campo bosónico que cubre todo el universo, que cuando las partículas sin masa pasan por ese campo, adquieren masa. Y ahí se crea la materia. Es lo que él dice. ¿Okay? Bien, y lo postuló hace 50 años. Hubo un individuo que se llamó Leon M. Leatherman, y Dick Teresi, que escribieron este libro, que le titularon, bueno, ellos no le titularon, el editor le tituló The God Particle. Ahí está la ficha para los que quieran leer ese libro. Este caballero, Leatherman, fue el director del Fermi Lab, también es de ascendencia
judía, y en 1988 se le dio el premio Nobel. Es un caballero con mucha reputación. Ahora, ¿por qué el nombre partícula de Dios? Ni Peter Higgs, aunque es ateo, pretende decir que no existe Dios probando la existencia de esta partícula, ni tampoco los demás, aunque son ateos reconocidos, están diciendo que ellos lo están haciendo para decir que Dios no existe. No, señor. Ellos están haciendo esto porque simplemente están descubriendo cosas. Son científicos. ¿Hay algo mal en descubrir cosas? ¿Hay algo mal en buscar partículas subatómicas y ver de qué se compone esto? En lo absoluto. Ahora, él no pretendía eso. Sin embargo, como era una partícula que era tan escurridiza, que trataban de conseguirla y no aparecía, él decía, la maldita partícula esta. Lo utilizó maldita partícula, y ustedes saben que en inglés, yo no lo voy a mencionar porque no me gusta, pero aunque está allí, eso quiere decir maldito, ¿no? ¿Maldito por quién? Por Dios. Esa partícula que Dios maldice, porque no aparece. Pues al editor le quitó la parte de damn y lo dejó que God, the God particle, y no la maldita partícula. ¿Ok? Y él trató de vender el libro con la mística de que la existencia de esta partícula elimina la existencia de un creador, porque la masa sale de la partícula creando el campo de Higgs. ¿Me sigue? Nada que ver con la intención. De hecho, Peter Higgs está un poco molesto con este asunto. A él no le gusta que lo traten de asociar con esto. Dice, esto no prueba eso. Ni Peter Higgs piensa que el descubrimiento de esa partícula lo pruebe, aunque es ateo. Él utilizará otros argumentos, pero ese argumento no lo utiliza. ¿Ok? ¿Queda claro eso en las mentes? ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las características tan especiales? No tiene el bosón de Higgs un spin intrínseco, y por esa razón se clasifica como el bosón. ¿Cuál es el spin de los bosones? Uno positivo. Vamos a la tabla, no nos aprendimos la tabla. ¿Cuál es el spin del bosón? 1. Pero el bosón de Higgs no tiene un spin intrínseco. ¿Qué lo hace especial el bosón de Higgs? Dice, el bosón de Higgs tiene una función escalar, ¿ok? Así que tampoco dice que tiene un spin. Dice que él es su propia antipartícula. O sea, él no tiene una antipartícula. Así que pareciera el origen de todas las partículas, ¿se fijan? Porque no tiene una antipartícula como tienen las demás partículas. ¿Ok? Ahora, es tan inestable que básicamente se desaparece 10 a la menos 23 segundos. Desapareció. ¿Es fácil conseguir un bosón? No es fácil conseguir un bosón. Pero hace más de 50 años que el hombre quiere conseguirlo y verlo, porque la teoría se postuló para ese tiempo. Y él predijo la existencia del bosón. Créanme que han tratado, se han metido, hicieron 1000 cosas para tratar de ver el bosón. Y no lo consiguieron, no lo habían conseguido. No conseguían el bosón. Esta gente que es el Council European, esto está en francés, para el research de nuclear, para la investigación de qué? Del núcleo, mi francés no es muy bueno. Se estableció en 1954 y está en esa frontera franco-suiza, un área muy bonita, muy hermosa, ahorita vamos a verlo. Tiene 20 países de Europa que la componen. 2.400 empleados a tiempo completo trabajan allí, 1.500 a tiempo parcial, y atienden a cerca de 10.000 visitas de científicos e ingenieros en el año, que representan 608 universidades y facilidades y 113 naciones. Allí están, lo que están viendo allí, muy lindo el lugar, son, si pudiéramos bajar un poquito la intensidad, no sé si se puede, y todavía seguir grabando, porque me gustaría que apreciaran los detalles de las próximas transparencias que vienen, que son muy, muy interesantes. Ese es todo el centro, ahí están las oficinas administrativas, pero en la frontera ahí, entre Suiza y Francia, ellos decidieron construir una máquina
la máquina más costosa, el instrumento más costoso que jamás el hombre haya conocido. Un acelerador de partículas para poder conseguir ese bosón. Ustedes conocen, ustedes saben que, ustedes han escuchado hablar de los ciclotrones, ¿sí? Que son bien grandes. En Estados Unidos hay, en Stanford hay uno, en el Fermilab también hay otro, Chicago, que aceleran partículas y tienen millas de distancia. Ajá. En la Politécnica hay un ciclotrón, ¿cuánto? Un plano. Estamos hablando de un instrumento. Sí, un instrumento, está bien. Pero tienen un ciclotrón. ¿Cuánto costó ese ciclotrón de la Politécnica? Se lo regaló Missouri. Ok, muy bien. Sí, acelerador de partículas. Claro, ahora, estoy hablando, dicho sea de paso, tuve la oportunidad de tomar una clase con el doctor Abruña. Él utilizaba el de Cornell, allá en Ithaca, allá en el norte, en Nueva York. Y el caballero mencionó que en una ocasión querían ver cuánta energía salía de la colisión, porque lo que hace el ciclotrón es acelera partículas subatómicas en este lado, en esta órbita, y acelera en la otra órbita y luego lo pone a chocar. Y cuando colisiona, esa energía se disipa hacia todos los lugares y empiezan a medir la energía y qué sale de allí. A ver esas partículas. Si usted quisiera romper un diamante, ¿qué usted utilizaría? ¿Un martillo de qué? De vidrio. Si usted tiene un marrón de diamante, para romper un diamante, ¿qué le pasa al marrón? Se rompe y el diamante se queda muerto de la risa, ¿correcto? Si yo quiero romper un protón, ¿qué yo necesito? Otro protón. Si yo quiero partir un diamante, ¿qué necesito? Otro diamante. Pues lo que se hace es que se ponen a orbitar protones en una dirección y protones en otra dirección, y luego ¿qué? Bueno, los carriles a chocar. ¡Pum! Y revienta eso. Pues el profesor Abruña estuvo contándonos que pusieron un centímetro cúbico de plomo en una de las estaciones de este acelerador de partículas allá en Cornell, y que para ver cómo funcionaba nada más pusieron eso en la estación y le dijeron déjalo full power para que salga todo el poder de allí. ¿Sabe lo que pasó con el pedacito de un centímetro cúbico de plomo? Se desintegró. Hay poder allí en ese generador de partículas, acelerador de partículas, perdón. Pues decidieron hacer uno mucho más grande, no 1 milla, no 2 millas, no 3 millas de órbita. Decidieron hacer el Large Hadron Collider, un coloso, un instrumento gigantesco, 26 punto algo, ya van a ver los numeritos. Este instrumento, lo que ustedes están viendo, ese tubo allí, por allí van acelerados ¿qué? Las partículas, por ese tubo. Es un túnel, 100 metros bajo tierra, un aparato gigantesco. Y pusieron varias estaciones, Alice y Atlas son las más conocidas, pero pusieron varias estaciones alrededor de él. Originalmente se consiguió en el 80, se aprobó para construir en el 94, la excavación comenzó en el 98 y culminó la excavación nada más en el 2003. Décadas de años trabajando en este equipo, en un instrumento. Le voy a dar algunos detalles. La circunferencia es 26.659 kilómetros. Esa es la órbita. Así que tuvieron que construir un túnel enorme en esa frontera entre Francia y Suiza. Necesita un total de 9.300 imanes. Ok, miren esto. No son imanes comunes y corrientes. Estamos hablando de super imanes. Yo utilicé superimanes porque mi tesis fue en resonancia magnético-nuclear y tuve que trabajar con superconductores, con imanes. ¿Sabe lo que es un superconductor? Ahorita le mencioné de cómo energía eléctrica nos daba ¿qué? La corriente, ¿verdad? La electricidad. Pues, si yo tengo... ¿Cuál es el problema grande para la transmisión de la corriente eléctrica? La resistencia que ofrece ¿qué? El medio de transporte. Así que si yo tuviera un superconductor que no me mostrara restricción de movimiento, esos electrones van a ir bien rápido, van a generar un campo magnético bien grande.
Y cuando genere ese campo magnético bien grande, entonces vas a tener una fuerza magnética bien grande. ¿Okay? Ahora, para hacer esto, hay que tomar el material y sumergirlo y enfriarlo a temperaturas bien bajitas. Nosotros utilizábamos un jacket de helio líquido, que más o menos la temperatura es 4 Kelvin, 2 Kelvin, 4 Kelvin por ahí. A 0 Kelvin no hay movimiento ni vibración a nivel atómico, no hay nada, cero. Así que 4 Kelvin es bastante frío, bastante frío. El imán se ponía allí para que pudiera exhibir el fenómeno de superconducción. Personas con marcapasos, en ese laboratorio, todos los muebles eran de madera, no habían tornillos en los muebles. Si había un tornillo o algo para agarrar, era de madera, todo era madera. No podías entrar ahí con nada porque ¡pum! Se había disparado el objeto, se había disparado para el imán, no te podías pegar mucho allí. Y podías dañar el imán, lo que se conoce en el término es quench. Se dañó el imán, se quenchó como decimos los químicos, y ahí se dañó. Sí, es un barbarismo, pero no tenemos uno parecido acá en el español. Bueno, este amiguito se enfría y necesita 10.080 toneladas de nitrógeno líquido, que está un poquito más alta la temperatura. ¿Para qué? Para que no se me escape el helio líquido, del cual utilizo menos porque es más caro, 120 toneladas de helio líquido, que baja a 1.9 Kelvin. Eso está bien frío. Y es bien caro. Este amigo, el nitrógeno líquido y el helio líquido son bien caros. Ahora les voy a dar detalles también. Tiene unas temperaturas extremadamente bajas. Cuando se pone a full power, completo el poder del equipo, él va, esos hadrones o protones van a estar orbitando por esos 26 y tantos kilómetros 11.245 veces en un segundo. Eso quiere decir que va a la velocidad de la luz prácticamente 9.99991% la velocidad de la luz. Así que para fines prácticos va a la ¿qué? A la velocidad de la luz. Cuando esos dos rayos de protones chocan, cada uno lleva una energía asociada de 7 tetraelectronvoltios, pero cuando chocan vienen con velocidades iguales, así que generan una energía de 14 teraelectronvoltios y ocurren 600 millones de colisiones en un segundo. Pero mis amados, para mover los protones por un túnel como el tubo que vieron, los imanes se utilizan para mantener y darle curva, ¿okay? Mantener la pista. Así que el campo magnético del imán se va acomodando para que los protones vayan por el medio. Yo no puedo tener allí tiene que ser al vacío, no puede haber nada, porque ¿qué pasaría con la partícula? Chocaría, colisionaría. Así que necesito hacer vacío. ¿Ustedes han hecho vacío? Yo hice vacío muchas veces. Hay vacío. Pero para un tubo como el que viste, por casi 27 kilómetros, y no estamos hablando de un vacío cualquiera, estamos hablando de ultra alto vacío. 10 a la menos 12 para abajo, 10 a la menos 12 todo para abajo, eso es ultra alto vacío. Lo que tenemos en un espectrómetro de masa, por ejemplo. Yo trabajé con espectrómetros de masa y habían bombas turbomoleculares, porque las bombas de oil diffusion pumps, las bombas de difusión de aceite, no me dan el vacío. Y las bombas turbomoleculares es como poner una turbina de un avión y tú escuchas como suena, como si cuando lo prendes parece que va a despegar el equipo. Escucha la turbina y llega un momento que se va, porque está por encima de lo que tu oído escucha. Así que después se convierte en un ultrasonido y ya no lo escuchas. Los perros pueden escucharlo, los humanos no. Ahora bien, eso tiene 10 a la menos 13 atmósferas. Estamos hablando de que eso es 10 veces menos la presión que existe en la Luna, por toda esa pista alrededor del equipo. Ahora, no solamente eso, estamos hablando que está bien frío, ¿verdad? Pero cuando colisiona, estamos hablando que en ese micropunto
la temperatura excede los 100.000 veces la temperatura del centro del Sol. ¿Se pone caliente? Bastante caliente. Pero estamos hablando de ¿qué? De un micropunto. Menos mal. Había mucha preocupación cuando esta máquina se puso a funcionar. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Había preocupación en el ambiente? Hubo una niña de 17 años que se suicidó antes de que la máquina funcionara. Porque ella decía que cuando eso colisionara, se iba a generar un hoyo negro. Y había posibilidades. Sí, porque está recreando lo que los científicos entienden que era el Big Bang, la gran explosión. Y si tú creas un hoyo negro, aunque sea minúsculo, eventualmente el mundo entero se va por allí. ¿Okay? Y después podemos hablar de ese asunto, pero... Ok, así que también podemos decir que los detectores que tienen son sumamente sofisticados y para poder detectar esa partícula, ese bosón, que estamos hablando que duraba 10 a la menos 23 segundos, tienen que ser unos detectores de alta respuesta. ¿Okay? Muy bien, aquí hay algunos detalles más que dicen que, por ejemplo, para recopilar toda la información de ese amiguito, en un año tú necesitarías 100.000 DVDs de doble capa para recopilar toda la información que él genera en un año. Dice que miles de científicos alrededor del mundo han tenido que trabajar en esto y trabajarían por los próximos 15 años para poder trabajar con toda la información que generan las colisiones de ese equipo. Han creado lo que se conoce como The Grid, que son una red de computadoras alrededor del mundo simplemente para trabajar con la información que sale de allí. La comunidad científica ha puesto esfuerzo, mis amados, en esto. No ha escatimado recursos en encontrar eso. Estos son los cuatro, Photon y ALICE son algunos de los detectores, pero los colosales son Atlas y CMS, pero Atlas es el que me gusta. Les voy a mostrar ahora sí, por favor, vamos a bajar la intensidad de luz porque hay unas fotos del equipo que a ustedes les va a fascinar. La primera que quiero mostrarles es parte de ese detector y parte de la cablería. Eso es high technology, eso sí es alta tecnología, ¿ok? Ese es el tubo, ¿ven? El tubo allá, por donde van. Esas fueron las excavaciones de este amiguito. Ahí va a estar Atlas, ahí va a estar ese detector, pero sabemos que la pista tiene que correr por todos los 26 kilómetros. Aquí hay varias fases de la construcción de Atlas. ¿Quieren ver cómo luce más o menos la órbita? Ellos se mueven allá adentro en bicicletas para darle mantenimiento al equipo. Ese es un instrumento. Aquí vemos parte de las instalaciones de lo que vimos ahorita, ¿verdad? Del CERN, por las siglas en inglés de ese nombre francés. Aquí vemos parte del equipo, ¿okay? De ese túnel. Aquí vemos parte de ese andamiaje. Aquí tenemos los detectores. Aquí tenemos parte de las computadoras. Aquí están trabajando en el ensamblaje. Ahora, quiero mostrarles a Atlas cuando lo ensamblaron afuera y lo iban a poner 100 metros bajo tierra. Ese es Atlas. Ese es uno de los detectores. ¿Okay? Aquí dice, the huge Atlas toroid magnet end cap is transposed between building 108, que está transported, pero fue transportado entre el edificio 180. Atlas Point 1 de mayo de 2007. Miren el tamaño de las personas y el tamaño del camión del detector. Yo tengo parte, también ya se estaba finalizando la construcción interna. Ahí va a estar puesto Atlas. Esa es mi estación. Eso es parte de toda esa instrumentación. ¿Okay? Entonces, ese caballero que está allí bien contento, ¿saben quién es, verdad? Su idea hizo mover 10.000 millones de dólares, 10 billones de dólares por décadas. ¿Okay? Y ahí tenemos cómo luce de noche con toda esa bombillita.
Yo presenté esto en una iglesia y un hermano me dijo, me invitaron a que yo fuera a ver el equipo, el instrumento. Él tuvo el privilegio de ser invitado, él es profesor de física y algunos profesores le dieron esa oportunidad y lo invitaron. Pero tenía que tomar una serie de adiestramientos en sábado y no fue. Entonces él declinó. Y créanme que cuando estaba viendo la transparencia, él se le salían las lágrimas. Porque de verdad que está muy, muy interesante, muy interesante. Miren cómo luce por dentro del túnel. ¿Okay? Y obviamente pues hay otros equipos que le dan apoyo a ese gran instrumento. Ya ellos entienden que está obsoleto y van a crear otro más grande. Por lo menos van a ponerle más energía a la colisión. ¿Okay? Se quiere poner más energía a la colisión. Miren qué belleza. Sí, hay mucho cable, ¿verdad? Hay mucho cablaje. ¿Ven que se transportan en bicicletas? Obviamente no pueden tener motores allá abajo porque no hay, para la emisión te intoxican, así que se transportan en bicicletas y hay técnicos alrededor de todas esas estaciones dándole el apoyo. ¿Okay? Bueno, ya estamos viendo bastante complejo, bastante grande. Ya vemos que fue una inversión monumental para conseguir esa bendita partícula, yo digo, ¿no? Esa bendita partícula. Cuando colisiona se ve, luce como algo así, cuando ocurre esa colisión, en donde toda esa información sale a todos los lados y entonces es detectada por esos detectores. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, miren lo que dijo Rolf Hewert, el director del CERN, el 4 de julio del 2002. We have observed a new boson with a mass of, y esa es la masa, 125.3 más o menos 0.6 gigaelectronvoltios, con un 4.9% sigma, de significancia, y los que saben de estadística, es un número muy bueno. Así que en julio 4 ellos hicieron este anuncio. Yo quiero mostrarles aquí está la pista. ¿Ven la pista? Ese círculo gigante. Toda esa comunidad está por ahí. Ese es el equipo. El equipo pasa por debajo de otros edificios, de gente que se preocupó de que estuviera pasando por debajo. Aquí, esto parece una pista de aviones, ¿verdad? Sí, porque para construir esto necesitaban tener una pista de aviones cerca. Aquí está la órbita de ese amigo. Y todo esto porque el hombre quiere saber un poco más. Y nuevamente, imagínense que el hombre tuviera el poder de generar masa. Se acabó el hambre. Eventualmente harían hamburgers y cosas así, pasándolo por el bosón de Higgs. O sea, generar masa, imagínense, ¿equipararía al hombre a Dios eso? El hombre pensaría que es el creador, ¿no? La cosa no creo que llegue allá, ¿verdad? Todavía hay mucho que recorrer, pero no está mal, vuelvo y repito, el querer uno conocer un poco más de las cosas. Lo que sí está mal es tratar de poner al creador a un lado y decir que tú conoces esto te hace más grande. ¿Qué pasará de aquí a si el mundo siguiera su curso? ¿Cómo comenzó esto? Con Demócrito diciendo que el átomo era indivisible, y luego Aristóteles metiendo la pata y diciendo que los dioses pueden dividirlo y que no puede ser. O sea, ¿qué hubiese pasado si seguimos diciendo que la araña es un insecto? Tenemos que seguir aprendiendo, pero tenemos que ver las cosas en su perspectiva. Hoy es así, mañana no sabemos qué más información obtenemos. Ahora, parte del trabajo de construir este equipo es trabajar también con la teoría de la gran explosión, el Big Bang, así que viene agarrado de la mano. Yo no sé si ustedes sí pueden verlo, allá yo lo veo mejor que acá. Miren, cuando ocurre supuestamente la gran explosión, de 0 a 10 a la menos 43 segundos, estamos hablando, 10 a la menos 43 segundos, estamos hablando de ¿qué? De un tiempo sumamente ¿qué?
rápido, ¡boom! Big Bang. La temperatura, ellos dicen que fue infinita. Y dicen que las características del universo infinitamente pequeño, o sea que todo estaba compactado en una partícula. Todo el universo, es lo que dice la teoría, todo el universo, todo lo que ustedes ven, estaba en una particulita. Y entonces eso revienta y comienza el Big a generarse la masa, y él dice el bosón de Higgs, es el asunto que me ayuda a esto. 10 a la menos 43, le llaman la era de Planck. O sea, mire, estamos hablando de los al mismo tiempo. La temperatura entonces inmediatamente, instantáneamente, baja a 10 a la 32 Kelvin. Se pone un poquito frío. 10 a la 32 Kelvin, está bien caliente. Dice que esa es the earliest known time at which that can be described by modern physics, two forces in nature, gravity. Okay. Sigue este asunto y siguen ocurriendo serie de tiempos, no voy a entrar en todo esto, pero entonces dicen que a 10 a la menos, ¿cuándo fue el bosón de Higgs? 10 a la menos 23, ¿correcto? Por aquí, ¿verdad que sí? 10 a la menos 23. Bueno, ese es el tiempo que dura ahí. Inflation, enough time forces, heavy particles, vienen las distintas partículas, y etcétera, y ellos pues, establecen una serie de tiempos y de eventos para el Big Bang. Ahora, yo quiero concluir, de hecho, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Ahorita vamos a tomar más tiempo para preguntas y respuestas, pero ¿alguna de lo que hemos dicho hasta ahora? No me gusta la persona, parece que estamos bien perdidos, no, espero que no. Miren, ustedes posiblemente hayan visto esto, yo quiero mostrárselos. Esto sería una foto 10 a la menos 16 metros o 100 atómetros. Eso sería la cara de un quark. Eso es lo que el hombre ha visto, más o menos. ¿Okay? ¿Esa sería la cara de qué? De un quark. Si me voy a un múltiplo de 10, ese es el límite de la materia. Pues yo tendría un femtómetro, y aquí ya estamos en el campo de la imaginación científica, mirando la cara de un protón, ¿verdad? Si me voy en un factor de 10 a 10 femtómetros, tenemos el núcleo de un átomo de carbono de frente. El átomo de carbono, ¿qué tiene en su núcleo? 6 protones y 6 ¿qué? Y 6 neutrones. La masa atómica, 12. Si me voy a 10 a la menos 13, este sería el tamaño pequeñito y estamos viendo el núcleo del átomo. Si me sigo yendo por factor de 10, aquí veo un espacio vacío. Y aquí ya estoy viendo una densidad de electrones alrededor del átomo. Si me sigo alejando, empiezo a ver que hay unas capas. Si me sigo alejando, ok, aquí veo algo diferente. Esos son bloques cromosómicos. Lo que estaba viendo es la cara de un átomo de carbono que era parte de un cromosoma. ¿Okay? Si me alejo un poquito más, ustedes conocen esto. 100 Armstrong, ¿qué es eso? ¿Una molécula de qué? De ADN, ¿correcto? Watson y Crick. Si me alejo un poco más, entonces aparecen las cromosomas. Si me alejo un poco más a un micrón, entonces ya puedo ver una célula. Si me voy un poquito más, entonces la célula se ve un poquito más lejos. Aquí vemos la pared celular, ¿correcto? Y aquí veo un tubo, esa autopista que está allí, ¿sabe qué es? No, es un capilar, es un tubito de una hoja. Si me alejo, entonces veo la hoja. Y si me sigo alejando, ya veo como que muchas hojas, ¿correcto? Si me voy a 10 a la 1 metro, o sea, 10 metros, ¿cuánto tengo? Ahí veo unos arbustos. Si me voy a 100 metros, yo veo parte de un lago acá arriba, ¿sí o no? Si sigo alejándome, ok, ahora estoy en 1000 metros, a 1 kilómetro. La pregunta es, ¿qué representamos para el universo? Si nos seguimos alejando, ya entonces vemos una ciudad, y aquí vemos el océano, y eso se trata de Pensacola, era un lugar en Pensacola, la Florida, ¿no? Y si me alejo, ahora veo el planeta Tierra. Y si me alejo, ¿qué veo ahora? El planeta Tierra ya está ahí orbitando. Y ahí vemos, eso blanco que ven, es la órbita de quién? De la Luna, alrededor del planeta Tierra. Porque estoy a 1 millón de kilómetros de distancia. Y
Si me alejo más, veo una órbita azul, que es la órbita que tiene la Tierra alrededor de quién? Del Sol. Y si me alejo un poco más, entonces veo otras órbitas, una verde que sería la de Venus y una roja que sería la de quién? Marte. Si me sigo alejando, ya prácticamente veo al sistema solar a 1 billón de kilómetros. Y si me sigo alejando, bueno, yo no sé si Plutón ya no, pobre Plutón, no sabemos qué hacer con Plutón. Pero ahí se ven todas las órbitas de todos los planetas. Y ven ese punto ahí, a 1 trillón de kilómetros, ¿qué sería? Ese puntito que ven ahí es este punto que está aquí es nuestro sistema solar, es el Sol. Lo otro que están viendo son otras estrellas, que serían ¿qué? Otros soles, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a hacer un viaje, y este viaje es imaginario, mis amados, porque nadie ha puesto una cámara tan lejos como para poder fotografiarnos acá, pero sí podemos fotografiar el resto del universo y podemos ver otras cosas. Podemos hacer algunas extrapolaciones en ese sentido. Ese Sol nuestro es una diminuta estrella en el firmamento si lo miramos desde lejos, ¿correcto? Si nos vamos... espérate, que hay un concepto interesante. El año luz. Hay muchas personas que utilizan el concepto año luz para hablar de tiempo. Eso fue hace tantos años luz. No, mis amados. El año luz no es una medida de tiempo. ¿De qué es? De distancia. Es la distancia que recorre la luz en un año. O sea, si usted prende un flashlight o un rayo láser, zoom, y lo pone a correr, y espera un año, ¿hasta dónde llegó el rayo láser? ¿Eso es qué? 1 año luz. ¿Es lejos? Es bastante lejos. La estrella más cercana a nosotros es Alpha Centauri. Si tuviésemos la capacidad de tener una nave espacial que viajase a la velocidad de la luz, ¿sabe cuánto tiempo nos tomaría para llegar a Alpha Centauri? 4 años. Pero Alpha Centauri es la estrella más cercana. Si estuviéramos en una misma urbanización, es la vecina de al lado a la que le damos las habichuelitas. ¿Pero está lejos? Sí, está lejos. 4 años luz. Nos seguimos alejando y aquí vemos que más estrellas. ¿Dónde está nuestra estrella? ¿Dónde está nuestro Sol? ¿Qué es? Una basura cósmica. No se ve. Y ahí empezamos a ver mucha luz, que sería lo que está alrededor de nosotros, que sería la Vía Láctea, que es parte de nuestra galaxia a la cual nosotros pertenecemos. Le llamamos en inglés el Milky Way, ¿correcto? Porque Vía Láctea se ve bien blanco, como leche. ¿Dónde está el planeta Tierra? ¿Dónde está el Sol? Ahí hay miles y millones de soles. ¿Y nosotros qué somos? En la Vía Láctea. Ahora bien, lo próximo que van a ver es bien interesante, porque el planeta Tierra, nuestro sistema solar, está en una banda de espiral. Si ustedes han visto las bandas de espiral de las galaxias, nosotros estamos en una de esas. Si no, pues piensen en las bandas de espiral de los huracanes. No piensen en el ojo del huracán, piensen en la banda. Nosotros estamos en una esquina. Y allí estaríamos nosotros. Ustedes están viendo las bandas. Y ahora estarían viendo ¿qué? La Vía Láctea. Pero también vemos otras galaxias, tan grandes como la nuestra, más grandes que la nuestra también hay más pequeñas. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Ahorita les voy a contestar, no la pregunta, pero les voy a dar información para que le vuelva un poco la cabeza. Andrómeda es la urbanización de al lado. Andrómeda es la otra galaxia más cercana que estaría a la Vía Láctea. Bien, allí estaríamos viendo la Vía Láctea y Andrómeda, ¿la ven? Aquí. Ahora sí que se me van a caer del asiento, agárrense bien, porque viene una parte bien interesante. Déjenlo mejor para el final. Miren, mis amigos. Ustedes conocen que nosotros no podemos mirar las estrellas con nuestros telescopios porque hay mucha contaminación, y podemos mirar las estrellas, pero llega un momento en que la contaminación de luz que tenemos aquí no permite. Ustedes saben que para mediados de la década de los 80 se puso un telescopio en el espacio. ¿Cómo se llama ese telescopio? El Hubble, que todavía está dando candela. Ahora miren esto, mis amigos. El Hubble ha redescubierto
y rediseñado y nos ha dado un nuevo diseño de lo que nosotros conocemos como el universo. Porque antes nosotros pensábamos que estamos mirando algunas estrellas. Dentro de la Vía Láctea vemos estrellas, pero fuera de la Vía Láctea, mira, hay unas estrellas. No. Lo que nosotros estamos viendo fuera de la Vía Láctea, que antes podíamos pensar que eran estrellas, no son estrellas. Porque para que esa intensidad de luz llegue acá, no puede ser una miserable estrella. Tiene que ser algo que más potente, un conglomerado de estrellas y estrellas y estrellas. Una Vía Láctea, una galaxia. ¿Me sigue? Se ocurre apuntar el Hubble a un lugar en particular y dejar quemar la información. ¿Conocen de fotografía? Cuando usted quiere tomar una foto que hay poca luz, ¿qué usted hace? Abre el obturador y deja que queme, ¿correcto? Pero tienes que moverte conforme la fuente se mueve, porque si no, entonces tienes una estela. Pero en el Hubble se puede programar. Hay telescopios acá que tú puedes poner en la cámara y tiene un motorcito y te va girando y tú puedes tomar fotos de un punto, porque se va moviendo conforme la Tierra se va moviendo. Y tiene motorcitos y usted puede hacer eso con telescopios, lo sabían, ¿verdad? Pues en el Hubble se hizo esto. Se apuntó a un lugar en el espacio y se dejó quemando la información por un par de meses. El espacio que cogió el Hubble fue 0.00024% de todo el espacio del universo. En términos de área, porque no sabemos la profundidad. Si lo dejas quemando, vas a ir más profundo, ¿no? Pero te estoy hablando de área, ¿ok? 0.0000024%. ¿Quieren ver la foto? Esa es la foto. Encontraron 10.000 galaxias en el 0.00024% del cielo. Los cielos cuentan que la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pueden ver algunas galaxias aquí bien lindas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuántos sistemas solares hay? Si hay 1.000 millones de estrellas en el nuestro, ¿cuántos habrá en todo el universo? ¿Dios es grande? Ahí vemos una ampliación de un punto en particular. Ahora, la pregunta inicial: ¿habremos encontrado las partículas de Dios? ¿O nosotros somos una partícula para Dios? Miren, yo aquí tengo una bibliografía, después puedo compartirla con ustedes, pero lo que quiero llevarlo para que su imaginación corra un poco más. Tengo un video bien interesante del universo. Vamos a ver. Quiero regalarles el televisorcito está aquí, ¿okay? Este es un viaje espacial, ¿okay? Vamos a hacer un viaje por el espacio. Vamos a correr por todas esas galaxias. ¿Qué ocurrirá cuando Cristo venga en gloria y nos vayamos con él al cielo? Dice, oigan mis amados, ¿nos vamos a aburrir en el universo? Hay mucho que ver. Amados, allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones. Y sin embargo, amado querido, allí surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios.
libres de las cadenas de la mortalidad. Nos lanzaremos en un vuelo incansable hacia los lejanos mundos en los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba entristecimiento y dolor, que entonaban también cánticos de alegría al tener la noticia de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara, consideran la magnificencia de la creación. Soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circulen en el trono de la divinidad, donde vemos el nombre del Creador que se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza y el poder de Dios. Y a medida que los años de la eternidad, porque hace falta una eternidad para estudiar el universo infinito, a medida que los años de la eternidad vayan transcurriendo, también traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Y así como el conocimiento es progresivo, amado querido, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepamos acerca de Dios, tanto más vamos a admirar su carácter. A medida que Jesús nos vaya descubriendo las riquezas de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, nuestros corazones se van a estremecer con gratitud siempre más ferviente, y con una arrebatadora alegría vamos a tocar esas arpas de oro, y miriadas de miriadas y millares de voces se van a unir para engrosar el potente coro de alabanza. Y toda cosa creada en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y todas las cosas que hay en ellos, las vamos a escuchar cuando digan: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto entre el bien y el mal habrá terminado. Ya no habrá más pecado ni pecadores, y todo el universo estará purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y el júbilo perfecto que Dios es amor. Gloria a Dios. Hasta el bosón de Higgs tendrá que decir que Dios es amor. Ya podemos encender las luces. Y pregunto si hay alguna pregunta. No, un aplauso a Dios. Gloria para Dios. Repartimos unas tarjetas. Sé que tienen una actividad.